primeras experiencias que tiene uno cuando entra a un medio de transporte público es el pago del boleto, sea presentando una tarjeta de transporte en una barrera de acceso, pagando con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito en un molinete o simplemente entrando y pagando en el lugar. Estas son distintas alternativas que uno puede encontrarse y vamos a explorar el día de hoy la evolución de los medios de pago y las ventajas y desventajas que presenta cada uno. Aunque muchos creamos que los molinetes o barreras tienen tantos años como nuestras redes de metro, en las estaciones primitivas el medio de pago era a través de la boletería. Los pasajeros pagaban el costo del boleto y a cambio les entregaban una tira de papel que debían presentar en caso de ser controladas por un guarda a bordo de la formación. En 1930, en Buenos Aires, la compañía de los hermanos Lacroze inaugura el ferrocarril Terminal Central Buenos Aires, que hoy conocemos como Línea B. En ese momento, el nuevo subterráneo contaba con tecnología de punta en confort para los pasajeros. Fue la primera en tener escaleras mecánicas, la primera en ser construida directamente en caverna en lugar de cut and cover como la línea A, y la primera en tener molinetes que aceptaban monedas de curso legal. El resto de líneas no verían esa tecnología en sus estaciones hasta 1946, varios años después de que todos los medios de transporte pasaran a ser propiedad del Estado Nacional. Aclaro que hablo solo de Buenos Aires, no digo que nuestra línea B haya sido la primera del mundo. Por ejemplo, en Madrid continuaron usando los boletos clásicos hasta la introducción de boletos magnéticos en los 70. Pero antes de llegar a ellos, debemos mencionar otro medio que en la capital argentina se convirtió en sinónimo del subte, el Cospel. En los años 50, el país empezó a transitar un periodo de inflación elevada. Esta escalada de los precios afectaban también al subte, que debía ajustar su tarifa, pero cada vez que lo hacían tenían que modificar el mecanismo interno de los molinetes en toda la red, para que no se destrabaran a menos que se pagara el importe exacto. Por este motivo, en 1962 se lanza el Cospel, una ficha similar a una moneda que permitía reutilizar los mecanismos de los molinetes existentes, pero cuyo precio podía ser ajustado sin necesidad de volver a cambiar los componentes mecánicos de las barreras de acceso. Estos tokens serían el principal medio de pago en Buenos Aires durante casi 40 años. Sin embargo, otra tecnología nueva se estaba convirtiendo en la favorita de las redes de metro del mundo: las tarjetas magnéticas. Originalmente empleadas en Londres y California, los tickets de banda magnética fueron un invento de IBM que estaba trabajando en los primeros prototipos de tarjeta de crédito. En los años 70 llegarían a Madrid y a Buenos Aires en 1988 durante un breve periodo cuando se evaluaron en la estación Carranza, que funcionaba en ese momento como apeadero provisorio. La ventaja que tienen estos boletos es que permitían en una única banda magnética programar lo que las empresas de transporte consideraran conveniente: 1, 2, 5 o 10 viajes, lo que sea, todo en un solo ticket. En Buenos Aires, los subtepás llegaron con el cambio de milenio. El primer molinete que inauguró la nueva era después de las pruebas de Carranza fue habilitado en la línea E en el año 2000, y aunque hoy en día algunas redes de metro siguen usando tarjetas magnéticas, su reinado fue relativamente corto. En el año 2003, en Londres, se presenta la Oyster Card. La Oyster es una tarjeta con tecnología RFID que le permite almacenar saldo y pagar simplemente con un tap. Igual no fue la primera. En el año 2001, en Buenos Aires, aparece la Subte Card, que si bien no llegó para reemplazar a los tickets con cinta magnética que había en ese momento en la red, sí es cierto que llegó para ser un medio alternativo. Esa tarjeta, que después pasaría a llamarse monedero, coexistía al mismo tiempo con los tickets físicos. No fue hasta el año 2013 que Buenos Aires presentaría a través del programa de Sistema Único de Boleto Electrónico su propia tarjeta, que, si te diste cuenta, Sistema Único de Boleto Electrónico se abrevia como SUBE. La SUBE se puede usar en todo el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires: colectivos, trenes, el premetro, el subte, y no solamente en Buenos Aires, se puede usar a nivel nacional. Al momento de grabar este video, 51 localidades de todo el país aceptan esta tarjeta como medio válido para pagar el transporte público. Al igual que la Oyster, esta tarjeta se carga con saldo que vas usando a medida que viajas. Entonces puedes tener, por ejemplo, 1.000 pesos argentinos que se van consumiendo en cada medio donde pagas la tarifa correspondiente. Y cuando te vas quedando sin fondos y tenés menos 42 pesos, porque sí, la SUBE admite saldo negativo para emergencias, la recargas y seguís usando. Madrid implementó una estrategia diferente. Ellos lanzaron al público en el año 2015 la tarjeta del Consorcio de Transportes de Madrid. Esta también usa tecnología RFID, pero en lugar de cargarla con saldo, se carga con viajes. En las máquinas de recarga puedes solicitar uno o más viajes, los cuales tienen validez en una zona determinada y un precio fijo por viaje, dependiendo de nuevo del alcance deseado.
Yo personalmente prefiero las tarjetas que usan saldo, porque quizás estás cerca del cero, tenés un imprevisto y podés viajar. La SUBE, como dijimos, tiene saldo de emergencia. La Oyster te permite tener saldo negativo, pero una vez cruzado el cero, la tarjeta queda bloqueada hasta que se cargue un monto igual o superior a la deuda. Un sistema basado en tickets no te permite viajar si te das un imprevisto y no te descarga. Está bien, hoy por hoy la carga dura 1 minuto, quizá 2, pero en una situación donde tenés que apurarte, quizás la gente elige saltar la barrera. ¿Y si hubiera otra alternativa? Una tarjeta con saldo mucho mayor a la tarjeta de transporte público y que no necesitara recarga activa. Esta idea fue implementada en muchas ciudades ya alrededor del mundo y un país inclusive lo llevó a nivel nacional. Y si estamos hablando de un país que implementó una buena práctica de transporte público beneficiando a todos sus ciudadanos, es altamente probable, como en este caso que estemos hablando de Países Bajos, obviamente. Este estado europeo se convirtió en el primero a nivel global donde todo el transporte público es accesible gracias a un elemento que ya casi todos sus ciudadanos tenían en sus bolsillos: una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Pagar directamente con tarjeta bancaria es una iniciativa que ya podemos encontrar en varias ciudades. Londres también fue pionera en esta materia, permitiendo a sus ciudadanos pagar con tarjetas contactless o una billetera virtual. La ventaja inmediata es que desacoplas el acceso al transporte público de una tarjeta específica. Eso se traduce en menos plástico en el mundo y menos costos para las empresas de transporte que deben garantizar el stock en distintos nodos clave. Y como sabes, si sos de Argentina, a veces no se puede. Además, usar una tarjeta desacoplada de la tarjeta de transporte público es un dolor de cabeza menos. O sea, si tienes muchas tarjetas en tu billetera, pasas un montón de tiempo buscándola. O sea, yo a esta altura, honestamente, ya tengo este tarjetero que me compré en Madrid. Tengo mi Deutschland Tickets y una tarjeta de transporte público de la ciudad que esté visitando. En este caso tengo una de Países Bajos porque lo tengo cerca. Y es mucho más práctico, porque si tuviera que buscar la tarjeta de transporte en mi billetera, tengo tarjeta de débito, tarjeta de crédito, DNI. Por otra parte, sí es cierto que el pago con tarjeta bancaria puede generar desconfianza. Por un lado, es menos privado. Datos como nombre completo y saldo de la cuenta bancaria o consumo en la tarjeta deben ser consultados por las empresas de transporte para saber si se puede emitir un boleto. Aunque en retrospectiva, si recargas tu tarjeta de transporte pagando con débito o crédito, estás en la misma. Así que el argumento de la privacidad no es tan fuerte a mi parecer. Sí es cierto que, como decimos en Argentina, te regalás al sacar la tarjeta al aire para pagar el pasaje. Eso va más por el lado de cuánto confías en tu ciudad antes que cuánto confías en la empresa de transporte. ¿Y qué tal al revés? Si la ciudad confía en sus habitantes, en eso se basa un sistema donde no existen las barreras dentro de las estaciones. El Proof of Payment o prueba de pago no frena en ningún momento el flujo de pasajeros. Habrán notado que a medida que iba apareciendo en el video, estamos cada vez más abajo en la estación y ahora ya estoy prácticamente al nivel de las plataformas. Tengo una escalera más y llego. Pero la idea es que vos sacás tu boleto en las máquinas de tickets que están o abajo o en los mismos trenes. En ningún momento hay una barrera que te frene. Yo puedo llegar al nivel de la plataforma, no pasa nada. Esto es la prueba de pago. O sea, vos no tenés que presentar ninguna clase de boleto en ningún momento a menos que te lo pidan. Por eso el nombre. Sos libre de usar el transporte público, sos libre de entrar, siempre y cuando tengas evidencia de que pagaste el boleto. Si no hay controles permanentes a bordo de las formaciones, podrías hacer algo de trampa y tener siempre un ticket viejo a mano para presentar. Eso sería si no existiese el concepto de validación. Cuando sacas un boleto físico en cualquier estación, parada o incluso a bordo de una formación, tenés que pasarlo por una máquina que lo sella. Este sello incluye información como la estación de origen y la fecha y hora de la validación. En mis videos muchas veces se los dije. Puedes entrar directamente a la zona del andén, comprar tu ticket y esta máquina, que es el validador, tenés que ponerlo para que te lo estampe, porque muchos de los tickets dependen de la estación donde estás tomando el tren y de la hora en que estás tomando el tren. Por eso es importante saber dónde y a qué hora compraste tu ticket. El ticket les va a salir por acá abajo y después tienen que ir con su ticket por acá y validarlo. Si no está validado en la máquina naranja, no cuenta. Es como si no tuvieran ticket. Así que por favor, valídenlo. Este sistema de pago es mucho más común de lo que quizá crean. En Buenos Aires, por ejemplo, el Premetro y el Tren de la Costa ambos usan Proof of Payment. Tenés que pagar una vez que estás en la formación y puede que te cruces con alguien que controla a los pasajeros y sus boletos o no. Pero ¿qué ventajas puede traer un sistema tan vulnerable como un Proof of Payment? Resulta ser que tener un sistema basado en el sistema de honor te abarata bastante los costos.
¿Por qué? No necesitas una fila de barreras en ningún punto de la estación. Fíjate acá en Philharmonie. Tenemos únicamente 4 accesos. Me sentí como una azafata recién, pero tenemos 4 accesos que son lo único que hay. Se unen en este puente y cada uno tiene una escalera directa a las plataformas. Y ya está. Es sencillo y es elegante. Además, este sistema también es una ventaja para las personas con movilidad reducida. Todos los ascensores, que espero que se puedan ver desde acá, quizás tengamos que acercarnos un poco, todos los ascensores van desde el nivel de la calle al nivel de la plataforma. No hay parada en el medio, no tenés que hacer ninguna clase de combinación, no tenés que bajar con el ascensor, llegar a un nivel intermedio, pasar una barrera, llegar al nivel de la plataforma, que es todo un engorro, porque encima, si estás en silla de ruedas, quizás necesitas ayuda de un personal de la estación que te abre las puertas, porque a veces es necesario una ayuda. Pero la desventaja que le veo a este sistema es justamente la vulnerabilidad de la que estábamos hablando hace tan solo unos minutos. En Canadá, por ejemplo, el SkyTrain de Vancouver pasó de ser Proof of Payment a tener barreras. ¿Y qué pasó cuando instalaron las barreras? La empresa que administra el transporte de Vancouver descubrió que están subestimando por un montón la demanda de la línea, porque todos los evasores que se aprovechaban del Proof of Payments de repente se vieron obligados a pagar la tarifa y aparecieron en el sistema. Yo personalmente soy team barreras que acepten cualquier cosa, o sea, barrera que acepte tarjeta de crédito o barrera que acepte tarjeta de transporte. ¿Vos qué preferís? ¿Barrera o sin barrera? ¿Tarjeta de crédito o de transporte? ¿Tercer riel o catenaria? Ah, ojo, esa no te la esperabas. Si no sabes qué decirme en la última, anda a mirarte este video donde comparo los 2 medios de alimentación eléctrica más populares en el mundo ferroviario.